se vincula, el que viene ahora se vincula bastante con una de las propuestas del programa justamente de Manini Ríos. Déjenme contarles, antes que hay oportunidades que no se pueden dejar pasar, las que propone la óptica Estela Ginchuk durante el mes de agosto. Tiene que ver con los lentes de contacto, que tienen un 25% de descuento, y el lente cosmético 50% de descuento. Hablamos de todas las marcas, blandas descartables, blandas de uso prolongado, blandas cosméticas, lentes gas permeables y además el mejor asesoramiento. Pasa por cualquiera de los 5 locales que tiene la óptica Estela Ginchuk en Montevideo y 2 en Punta del Este durante todo el año. Muy bien. ¿Con qué tema seguimos ahora? Con una iniciativa, primero con un encuentro que ya fue convocado para el próximo jueves, una iniciativa de la Intersocial Feminista que hace un llamado a que las mujeres se animen a denunciar, en especial cuando se trata de hombres públicos, en caso de abuso, por supuesto, ¿no? No necesariamente de hombres artistas, hombres, figuras públicas. Esas personas que tienen además, por ser públicos, el peso, el poder, la capacidad de estar asesorados, de saber cómo manejarse y que dejan entonces a la víctima mucho más desprotegida, ¿no? Por lo tanto, ese es un llamado para el próximo jueves. Nos está acompañando en el día de hoy Soledad González, que es vocera de esta Intersocial Feminista. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo andan? Es un poco así la propuesta, ¿no? Después vamos a interiorizarnos, pero el llamado, en términos generales, es ese. ¿Esto es por lo de Gucci o no tiene nada que ver? Sí, un poco sí. En realidad, nuestro objetivo principal es tratar de dar con las gurisas que denunciaron situaciones de abuso en redes sociales. No sabemos quiénes son, no las conocemos. Hubo un Twitter que tuvo 60, aparentemente, cerca de 60 comentarios distintos. No los conozco tampoco. Entonces, lo que queremos es acercarles las herramientas que tenemos. ¿Ponerles abogadas en concreto al servicio? Sí. Bien. No, no es un servicio, no abrimos un servicio. Lo que decimos es un llamado a decir, hay mujeres que dicen haber sufrido abuso sexual, sí, que solo pudieron hacerlo por vía de redes y en muchos casos anónimamente, o sea que nadie sabe ni siquiera quiénes son, no se conocen entre ellas, algunas eran menores de edad, eso sí lo sabemos. Entonces lo que queremos decirles es, ustedes tienen derecho a denunciar al violento, al abusador, y tenemos compañeras, abogadas especializadas que honorariamente ponen a disposición su profesión para acompañarlas en el proceso de la denuncia. En donde tiene que hacerse, que es en la justicia. Perfecto. Para obtener condena real, condena. Por eso quería hacer hincapié en eso, porque no es que es una convocatoria a que simplemente haya muchas mujeres ese día y no pase más nada, no. Es llevar a la justicia lo que corresponda llevar. Claro, queremos encauzar como la denuncia. Perfecto. Este es un delito muy especial y como es muy especial, las víctimas tienden a no denunciarlo, a no contarlo, a no hablarlo. Se produjo este hecho y se produce en las redes sociales, no solo en ese caso, en muchos otros, de denuncias que quedan ahí, como no se llevan, no se tramitan bien, digamos, no se van a la justicia. Esto es un reclamo que va directamente a la sociedad y a la cultura patriarcal, o también es un reclamo al sistema de justicia, que no ha logrado procesarlos. Es todo junto, porque el Poder Judicial es parte de la sociedad y del sistema patriarcal. Todos tenemos que movernos del lugar para ver este delito con otra perspectiva. Se tiende a culpabilizar a las víctimas se sienten responsables de haber sufrido. Es el único delito de todos los delitos que conocemos donde la víctima se siente responsable de haberlo sufrido. A vos te roban y ¿quién es el culpable? El ladrón, no hay duda. Te estafan, ¿quién es el estafador? No hay duda. Ahora, en el abuso y en la violencia sexual, parece que la mujer, que es en general la principal víctima, en niños también se da mucho en los casos de hombres, que habría que dedicarle también un tiempo a eso, a promover que los hombres que sufrieron abuso hablen del tema, que también es otro tema. Te iba a preguntar qué rol juega el hombre en la sororidad, ¿no? Justamente. Bueno, hay hombres que, sin duda, hay hombres que trabajan fomentando y apoyando estas causas, o sea, no... Pero quiero decir... Pero que además también pueden ser víctimas, o han sido. Y sí, tuvimos el año pasado un caso terrible que lo puso en evidencia y nunca nos pusimos a cuestionar qué está pasando, por ejemplo, en el tema del fútbol, ¿no? Asesinaron a un niño, ¿no? El entrenador asesinó a un niño del que abusaba. Era una cosa atroz. Sí. Y nadie se pregunta qué pasa en esa área, donde hay
toneladas de niños jugando al fútbol, mayoritariamente varones, entre varones, digo, ¿no? Ahora, pasó en Argentina, que hubo denuncias, yo no tengo claro los cuadros de fútbol, hubo toda una red de trata y de explotación de varones, adolescentes. En Uruguay no pasó nada. Soledad, la última pregunta antes de abrir un poco el panel para que me den sus impresiones. Esto es en concreto un llamado a denunciar a hombres públicos, ¿verdad? Hombres públicos. Nosotras, voy a tratar de, vuelvo al inicio. Sí. Nuestro objetivo es dar con estas personas que hablaron aunque sea en redes sociales. Entonces, las víctimas no siempre hablan en ningún espacio. Pero entonces te estás refiriendo en concreto a Gucci. No, porque van a saltar muchísimos más casos. Y además nosotros y no los tenemos... que salten, Y vamos ¿hasta a dónde? acompañar ¿Cuántos a años todos? para atrás? ¿No? Pues yo me imagino, mirá lo que pasó en Argentina, claro. mirá lo que pasó en otros países. O con Plácido Domingo, ahora, o con- pobre Plácido Domingo. Ahora Pero le no sé si sacaron... pobre. Bueno, ese es el tema. Pero a ver, ¿hasta cuánto vale que una persona venga y me diga, sí, cuando yo tenía 10, tengo, no sé, tenés 60 y decís que cuando tenías 10, te abusó de ti uno que todavía está vivo? Que capaz que el resto de su vida se reivindicó. Y el caso de los, ¿viste? O sea, de los ¿hasta pedófilos dónde, de no? eso. Bueno, en Chile el presidente Piñera hace no muchos días proclamó el abuso sexual no prescribe. O sea, va evolucionando el derecho. La justicia evoluciona y cambia. Hasta el año pasado no teníamos el abuso sexual tipificado en el Código Penal. Acá hay abogados. ¿No debería prescribir? Y yo creo que no, sobre todo porque... Por eso debería no prescribir. quizá No, debería no prescribir. no prescribir, sobre todo por el tiempo que demoran las víctimas en poder hablarlo primero y llevarlo a la justicia, que es otro salto mucho más grande, ¿no? Por Bien. eso es que hicimos el llamado. Sí, es mucho más amplio. No tenemos un especial interés en perseguir áreas, porque en realidad es un delito común en toda la sociedad, en todas las clases sociales, en todas las profesiones. O sea, el foco no es hacia quién, sino ellas que hablaron, a ellas queremos llegar, Perfecto. a las víctimas. No hay es nuestro interés principal. Está clarísimo. Ahora, no se abre una ventana de riesgos que no sé cómo podrían administrarse, ¿no? Pero como justamente la invitación y el llamado es a, hey, denuncien a los hombres públicos, pueden llegar, no sé, casos de personas que, al contrario, trataron de acercarse como pudieron al público porque iban atrás de la fama. Digo, hay de todo en el mundo. ¿No es muy arriesgado que cualquiera vaya a decir lo que quiera contra personas públicas? ¿Cómo va a ser arriesgado si es una reunión cerrada, que no va a ser pública, que no se transmite por televisión, donde hay profesionales? Si yo le pregunto, ¿alguien acá ha tenido alguna vez una conversación con una víctima de violencia sexual? Sí. Si tuviste una conversación, sabes perfectamente que si alguien miente, te das cuenta en el segundo instante del que conversás con esa persona. El nivel de miedo y angustia que viven las víctimas de violencia sexual es palpable. No digo para un psicólogo, digo para cualquier persona que esté escuchando, ¿no? Que tenga la capacidad y la empatía de escuchar, que se abra a escuchar. Es muy sencillo, yo creo que debe ser la cosa más fácil. Pero- capaz que, hay casos en capaz los que es más que- corriente decir que te robaron el auto y No. hacértelo robar y no nos preocupamos tanto por esa mentira, que por ahí sí es un delito que se hace, pero sí nos recontraocupamos por si alguien miente. Yo creo que es de las cosas más sencillas de saber cuando alguien miente. Y de hecho, las pocos datos que tenemos sobre denuncias falsas indican que son el 0,01 en España. La Fiscalía Española esa investigación hizo y da el 0,01. Bueno, ya que citaste No tenemos España. en Uruguay un Mirá dato, vos el caso de pero te quiero Mariano decir, te hago Sebá. una referencia para decir, no hay, ¿entendés? Casi denuncias falsas. Pero ya que vos misma citaste a España, Soledad, tenemos el caso de Mariano Sebá, ¿te acordás? Que Sí, era claro. la justicia No solo española. no me acuerdo, sino que lo sigo. terminó todas las veces dándole la razón al hombre y quedando como que no era verdad, entonces todo lo que se denunciaba. Porque la justicia es patriarcal. El problema no es la víctima, el problema es por qué, donde se tienen que procesar estos delitos, siguen habiendo una cantidad de profesionales de diferentes profesiones, desde el juez, la fiscal, el abogado defensor, los psicólogos y los peritos forenses, que no tienen ni idea de lo que están hablando, que inventan teorías, que suscriben a teorías realizadas por pedófilos, que es lo que pasa en el caso de Mariano Sebá precisamente, ¿no? Se hace referencia muchísimas veces a ese supuesto síndrome de alienación parental, que todas las organizaciones psiquiátricas y de la salud han dicho no existe,
y hay gente que repite y los operadores de la justicia lo hacen suyo. No lo hace suyo la psicología y la psiquiatría, que son las autoridades para decir que un síndrome hay o no, pero sí lo hacen suyo los operadores de justicia. Bueno, tenemos un problema, pero que no es, ¿no? El problema no son las víctimas, el problema es cómo se encausan estos delitos y qué capacidad y ganas tenemos las personas, la sociedad y los profesionales de distintas disciplinas de atender este drama, ¿no? Permítame ahora sí abrir el panel. Yo creo que está muy claro la esencia, ¿no? De lo que es lo que se busca y nadie puede contradecir la intención de esta propuesta y de esta lucha. Ahora, en las formas y en los caminos es ahí donde se abren más polémicas. ¿Cuán acertado les parece este camino en concreto, esta propuesta en concreto? Que, insisto, al tener abogadas dispuestas a acompañar a las personas que vayan a las chicas o chicos que vayan a denunciar a la justicia, da por lo menos el amparo de sensación de algo serio que va a encaminarse con todos los resguardos del caso, a favor y en contra de todos los involucrados, ¿no? Aún así, si tomamos como que la mera denuncia ya es verdad, me pregunto cuán resguardado puede llegar a terminar todo este asunto por tratarse además de hombres que son públicos, por lo que significa el llamado concreto. ¿Qué opinan? A ver. El peligro no es solamente tomar como verdad la denuncia, que por supuesto en sí misma es un peligro. Me parece que el mayor peligro es tomar como equivocada una resolución judicial que no va en la línea de lo esperado. Ese me parece que es el punto crucial, porque yo creo que todos tenemos que tener empatía por las personas que sufren y más un delito tan aberrante como es el del abuso sexual, que deja huellas psicológicas y hieren la personalidad en muchos casos para toda la vida. Me parece que uno tiene que tener esa actitud de acompañamiento y de tratar de ayudar para que quien fue víctima pueda superarlo e incluso que se haga justicia. Ahora, cuando se ingresa en un camino en el cual se ofrece asesoramiento, se dan todas las garantías, pero se llega a afirmar que cuando una denuncia no es digamos, aceptada y valorada como se desea por la justicia, se invalida la decisión de la justicia, me parece que ya estamos a un punto de llegar a los tribunales populares, donde basta acusar a alguien y ya condenarlo en el momento. Eso me parece que es peligroso. Otra opinión. Sí. Esto mismo pasa en otros casos. Pero dejemos de lado el caso España y María. No, sin hablar de lo de María, pero quiero decir, esto de cuestionar las decisiones judiciales pasa todo el tiempo. Yo me acuerdo cómo cuestionaba al fiscal Pacheco cuando no pidió el procesamiento en algunos casos de corrupción y si los pedía para otros. O sea, cuestionar las resoluciones judiciales y cuestionar las resoluciones que toma la justicia se hace en todos los casos y para todos los delitos. Y en definitiva... O sea, a no sorprenderse. Exacto, bien. Pero en definitiva está bien también. Uno parte de la base de que las resoluciones judiciales se acatan siempre. Eso no está en discusión. Sí. Ahora, que uno pueda estar o no estar de acuerdo con una resolución judicial es otra historia. Porque además, la vida de las personas no empieza ni termina en un proceso judicial. Y sobre todo en situaciones como tiene que ver con el abuso, en donde la historia es mucho más larga y tiene un principio y un fin que es muchísimo más largo. A mí sobre la propuesta me parece fantástica porque justamente lo que se está haciendo es tratando de contrarrestar todo esto que siempre se critica, que es simplemente la denuncia pública. Bueno, acá se está tratando de colectivizar una instancia en donde se pueda de alguna manera darle un marco de formalidad a todas aquellas personas que se sintieron y bueno, y con el asesoramiento correspondiente, ver si corresponde, en qué casos corresponde hacer la denuncia, ver si están preparadas para hacer una denuncia o no. O sea que me parece que en realidad la vía es la mejor que se podría haber utilizado. ¿Y qué pasa con alguien que vaya y diga que el episodio fue 30 años atrás? Alfredo. Bueno, yo creo que hay ciertas cosas que no se prescriben. El tema es si vos 30 años después querés denunciar o no. Yo creo que lo que uno siempre piensa es en el linchamiento público, ¿tá? Me parece que el enfoque de esta propuesta toma distancia de eso. Si llaman a una reunión privada con gente, es decir, lo que se está tratando de darle espacio a gente que no se anima a denunciar por diferentes motivos, porque incluso quizás muchos ni siquiera perciben que fueron abusados. ¿Tá? Y fueron abusados a rajatabla, pero ni siquiera lo perciben. Entonces, a mí me parece bien que se convoque a espacios cerrados, con gente que le dé empatía. ¿Que esa lista de nombres no va a salir? Estás haciendo un llamado para denunciar a públicos y la lista de nombres no va a salir. Yo creo que no va a salir, en la medida que se haga de una manera como ella está planteando, yo creo que está bien. Ojo,
ojo con el linchamiento, porque mañana surge cualquier cosa, entonces entra todo el mundo. Yo no me olvido que hay gente pública que la han linchado por otras cosas, ¿no? Es decir, y estoy pensando en Petru ahora, cuando una vez que firmó, lo lincharon de una forma equivocada. No tiene que ver con el tema de abuso. Estoy hablando del linchamiento público. Hay una especie de tendencia también de decir, este vamos a darle porque este es conocido. Sí, ¿es argentinización eso? En alguna medida puede darse. Lo que entendamos, no. Yo creo que acá el tema fundamental es hombres con poder. Y muchas veces hombres con poder no son públicos. Porque en las clases altas hay tanto abuso como en las clases bajas. Y sin embargo, ahí se denuncia poco. Entonces, parece que el tema es darle espacio a gente que fue abusada con hombres con poder. Porque la mayoría de las veces son hombres que abusan, no son mujeres. No son mujeres. Creo que una denuncia no es un peligro, ¿no? Creo que una denuncia es poder ejercer un derecho y habla de garantías en una sociedad. El peligro en estas cosas creo que sigue siendo el silencio. Y creo, con todo respeto a quienes impulsan la iniciativa y mi total apoyo, que aquí falló el tema de la comunicación, ¿no? Este afiche violeta que habla de abuso sexual por parte de artistas famosos llevó a la confusión. Yo no lo hubiese manifestado de esa manera. Aclararon, pero aclararon como hombres públicos. Porque me parece que la clave no es que seas famoso o que seas público. La clave es empoderar a las víctimas que, aunque a veces se animan a hablar, siempre son mentiras. Y hay más de 20 o hay más de 60 y mienten. Y el otro, el que tiene el poder, a veces de llegar a los medios, otras veces no llega a los medios, pero tiene el poder en una comunidad pequeña, hasta en una familia. Es quien ejerce el poder de la familia, es el que siempre tiene la razón, o al menos es el más creíble. Entonces me parece que aquí la clave es interpretarlo por lo que ella explicaba al comienzo, y es decir, cómo empoderar a las víctimas, que a veces son mujeres, que a veces son niñas, o que a veces son niños, frente a estos hombres poderosos que tienen los contactos y tienen la manera de llegar a determinados lugares a los que las víctimas no llegan. Y de invertir este asunto de que los que acusan son siempre los que mienten en este caso. No, vamos en igualdad de condiciones a la justicia, y que sea la justicia quien determine, después podremos criticar o no el fallo, todos los acatamos. Yo creo que acá estamos hablando de otras cosas. ¿Y qué pasa si la justicia determina que el acusado es inocente en realidad? Bueno, acataremos el fallo judicial. Pero se va a descreer en la justicia, entonces el linchamiento va a persistir. A ver, Victoria, no hay que tener un poco más de cuidado. Acataremos el fallo judicial y bueno, y si hay un grupo de personas que está acompañando a la víctima, seguirá acompañando a la víctima en lo que tenga que hacerlo. Eso es mucho mejor que dejar a una persona en su silencio, con su periplo. Son cosas distintas, Vero. El silencio hay que combatirlo sin duda. Pero entonces nos callamos. No, denunciamos por las dudas que... No, el silencio hay que combatirlo. El tema es que de las 1000 denuncias, ¿quién sabe si las 1000 denuncias realmente tienen una génesis verdadera? Y bueno, para eso está el fallo judicial. Son mínimas, ya lo sé, pero por eso yo estoy preguntando. Pero nadie está visualizando la posibilidad. Porque nadie sabe si el homicidio es homicidio y nadie sabe si esto pasó o lo otro. Pero si atrás está que cuando hay alguna ocasión en la que la justicia no le da la razón a quien denuncia... Sí. Si vamos a descreer de la justicia o pensar que como es patriarcal, seguro se está equivocando. Puede cuestionar, se acata. Sigue habiendo nuestra propia justicia. ¿Se entiende lo que voy? Y eso pasa con todo, pasa con la corrupción, pasa con absolutamente todo. ¿Cuántos programas hemos dedicado aquí a cuestionar los fallos judiciales, cada uno con sus argumentaciones? ¿Cuántos? Pero cuando hablamos de este asunto, parece que no podemos cuestionar. No, se puede, a ver, perdón. Se puede. Casasia le faltan para ver, Pablo. Se puede cuestionar. Yo aplaudo este tipo de organizaciones porque me parecen que son muy necesarias y aparte acompañar a las víctimas o eventuales víctimas de este tipo de abusos aberrantes me parece bárbaro. Y aparte más, sobre todo por el camino que tienen que transitar cuando uno tiene que hacer una denuncia de estas características, primero en un juzgado de violencia doméstica, enfrentarse a un juicio de ese tipo, después eventualmente se le da pase al juzgado penal, en fin, es un proceso largo, costoso y desgastante. Yo aplaudo que las personas tengan esa posibilidad de poder realizarlo. Eso por un lado. Ahora, por otro lado también no estoy de acuerdo con que se pretenda decir que el sistema judicial es un sistema patriarcal. Y no, porque aparte, vamos a entendernos. Hay miembros del sistema que sí lo son, eso también. Hay miembros que sí y miembros que no. Hay jueces
mujeres, jueces hombres de diferentes partidos políticos. Eso no es patriarcal. Y aparte hay otra cosa. Pero hay muchas mujeres que sí, eso es lo que quise decir. Está bien, pero cuando uno... Hay que conseguir los jueces de acuerdo al criterio pero de cuando uno entra en este tipo de procedimientos... Cuando uno entra en este... Los que están en este tipo de movimientos, si no te gusta el juez hay que cambiarlo. Si no te gusta el juez hay que cambiarlo. No, pero claro, pero ¿qué pasa? Pero esto es clave. El doctor que sabe muy bien. Acá hay jueces naturales. El Estado de Derecho se basa en los jueces naturales. No se puede ir a elegir el juez que te guste. Te voy a decir otra cosa. No se puede elegir el juez que te guste. El juez en este tipo de casos... Vamos a decir las cosas como son. Vamos a dejarnos de hipocresía. No, está bien. Pero el juez en este tipo... las cosas como son. Vos sos abogado. Sí, pero el juez en este... es decir que los jueces no son sensibles a la sociedad. No, señor. No hay jueces patriarcales, hombres y mujeres. No se puede elegir el juez que te gusta. No se puede elegir el juez que te gusta. Señores, por favor, ¿pueden dejar terminar a hablar a Pablo? No se miren más, por favor. Y déjenme terminar. Dale, Pablo. Lo que voy es lo siguiente, que cuando se toma... Cuando se toma este tipo de decisiones, el juez lo hace en base a determinadas pruebas que se generan en el expediente y fundamentalmente a una pericia psicológica que se le hace a la víctima, de la cual tiene un resultado. Y se basa en eso. Ahora, pensar que también los psicólogos del Instituto Técnico Forense y alguna otra pericia también son patriarcales, bueno, yo ahí, sinceramente... individuos acusados de violar a una menor, ¿no? De drogarla y un montón de otras cosas más que tienen domiciliario y van a trabajar todos los días. Pero eso están acusados porque lo formalizaron y todavía no hubo pruebas que se demostraron. ¿Y por qué la fiscal pide la prisión y la jueza los libera? dispuso que estén en la casa y que los autoricen para salir a trabajar. Si eso no es, por lo menos, cuando menos, falta de perspectiva de género para entender... Virginia, ese es el nuevo código. No, eso no es el nuevo código, porque la fiscal pidió prisión. Pero por favor, a ver, a vos te dan la prisión preventiva para que vos no te escapes. Y por eso es el fundamento del arresto domiciliario. No solo eso, o haya daño inminente. O haya inminente. Y bueno, y está acusado de algo que hace daño inminente. Pero yo no vi el expediente. Y son trabajadores militares, ¿no? Que además van a cumplir funciones militares. En la olla tiramos muchas cosas, ¿no? Una, sobre este último asunto, la prueba más inequívoca de que formas de convivencia bajo los dictámenes de los poderosos, que es así como vive el mundo, en este caso el patriarcado, están tan vigentes, la forma evidente, pura, palpable y cotidiana es que cada vez que alguien lo disputa, saltamos como locos, nos ponemos increíblemente irracionales, perdemos el... Es más, llegamos a decir que es peligrosa la denuncia, justamente. Es peligroso los estados donde no se puede denunciar. Ahí, yo hoy hacía una referencia justamente a cuando se quebró la institucionalidad de los países, justamente porque no se podían hacer denuncias. Si una persona considera que debe ser una denuncia, ¿cómo va a ser peligroso? Peligroso es que no pudiera hacerla. A esa persona hay que darle garantías del mismo modo que al denunciado también. Estado de Derecho puro. Yo digo en este caso, si de pronto descubrimos, porque parece que hay gente que nació antes de ayer, si de pronto descubrimos que en el Uruguay no, en el mundo es increíblemente alto aún el número de distintas formas de delitos, crímenes, violaciones, abusos de cualquier tipo, y abrimos una ventana aún demasiado pequeña para que estas situaciones dejen de vivir en la impunidad, ¿quién podría estar en contra? ¿Quién podría estar en contra? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te inquieta tanto que alguien pueda decir, abusaron de mí? Pero acá no hay nadie que está en contra, Ale. O alguien dijo que está en contra de que se hagan esas denuncias en los juzgados. Para nada. Dijo que era peligroso. No. ¿Quién dijo que era peligroso? ¿Tú dijiste? ¿Qué dije yo que era peligroso? ¿La denuncia que era peligrosa? No, yo dije que era peligroso este tipo de abordaje. Bueno, no. Vamos a entendernos. La denuncia no es peligrosa. Peligroso es el abordaje de una denuncia que comienza ya sabiendo cuál va a ser el resultado, que si el juez te dice que no, es porque es patriarcal, porque esto, que lo otro, que la alineación parental y no sé cuánto, que son todo mentiras, que no existe. Entonces, si empezamos una denuncia ya sabiendo cómo va a terminar, y si no termina como yo quiero, está mal. ¿Cómo termina la denuncia? No, eso es lo peligroso, encarar una denuncia ya sabiendo el resultado de antemano. Por eso yo hablaba de los jueces naturales, porque tú en una sociedad, en un Estado de Derecho, no puedes elegir un juez. No puedes decir, no, este juez no me lo pongo
ponga porque este es paternalista o patriarcal o como le quieran llamar. No, se elegirían otros jueces y no juezas que mandan a trabajar a personas que violaron. Cuidado con discriminar a los jueces, cuidado con discriminar a los jueces. No discriminamos este a los me gusta, jueces. este no me gusta. Podemos cuestionar Por favor, quedan 5 minutos. Te hago una pregunta porque sabes que hay algo que se reitera por acá. Yo quería aclarar algunas cosas de lo que pasa con las víctimas cuando van a denunciar. Sí. Ayer estuve reunida con 3 víctimas que no denuncian a famosos, denuncian a abusadores, violadores, algunos familiares. Ustedes no tienen ni idea, de verdad, no tienen ni idea el temor y el costo personal que tiene para esas personas en pensar en ir a la justicia. No es una reunión, son muchas reuniones, son muchas dudas, tienen ellas más dudas que nadie porque el juez no tenga las pruebas suficientes para condenar al abusador, cosa que puede pasar, eso no lo hace inocente, pero puede no ser condenado porque no hay prueba y evidencia suficiente, y ellas se lo plantean mucho antes que ustedes en este debate, perdonen que se lo diga. Esta es la verdad. Su temor a que entonces ellas van a quedar como que ellas mintieron, cuando no solo no mintieron, vienen cargando con una culpa ajena hace mucho tiempo, porque hablan después de mucho tiempo. Entonces, es otra cosa. Y lo que va a pasar, perdón, porque quiero contestar varias cosas que doy acá. Y lo que va a pasar el jueves no vamos a hacer una lista ni de famosos ni de desconocidos. No vamos a hacer ninguna lista. Quédense tranquilos. Y no la van a saber nadie. Porque entre las cosas que vamos a pedir es que no se den nombres. En una reunión en donde no vamos a conocer quiénes estamos. Eso es lo primero, porque nosotras nos preocupamos por las víctimas y por cuidarlas. Y no queremos que abrir una instancia para ayudarlas a encauzar en la justicia la denuncia, se les termine volviendo en contra. Ahí está. Entonces, lo que va a ser es una instancia informativa y aquellas personas que quieran tener instancias, porque fulano, sultana y quien sea, quiere denunciar o avanzar en su caso, tendrá instancias individuales, como es cualquier denuncia. No se hacen las denuncias en una plaza pública juntando opiniones de ¿qué te parece a vos? ¿Qué te parece a vos? No, no. Se hace con una profesional, con varias en realidad, porque son varias las que van a estar, y asesorando en qué pruebas hay. Se las manda a buscar pruebas, porque a veces vienen con el relato, lo primero que hacen es contarte lo que les pasó. Bueno, tenés testigos, te vi un médico, hubo tal cosa, hubo tal otra, ¿no? Hay chats, hay muchas cosas que hacen a la prueba. Bien. Además de la pericia que dijo el señor, está bien. La última, entonces, Solé. todo eso se va haciendo. No va a salir una denuncia el viernes, no van a salir nombres y no se va a hacer inmediatamente. La última, antes de cerrar, para que quede claro para quienes tengan intención o se sientan interpeladas y quieran ir. Hay casos que son bien claros, de una flagrancia obvia, ¿no? Cuando se trata de violación, de abuso. Ahora, puede haber chiquilinas que hayan pasado un momento bastante feo, ingrato, que no terminó en violación, que no terminó nada más que en esos momentos que tampoco hay que permitir, de que terminas vos cambiando tu ruta para no cruzarte con la persona. Bueno, ¿ellas también tienen que ir o estamos dejando esta instancia para casos donde realmente te hayan afectado la vida? Mira, con los problemas que tenemos para habilitar a las mujeres a hablar de este tema, primero que vayan todas las que quieran. Después, si los casos son sustanciosos o no para llevar a la justicia, es una evaluación que se hace en conjunto entre las profesionales y la persona que se siente afectada, de cuánto mérito hay para encauzar esa acción o no, y si el costo de hacer eso no se le termina yendo siendo en contra. Miren que esto se valora todo el tiempo. Bien. No sé, nosotras tenemos, yo hago esta aclaración porque tenemos tanta fantasía con que hay tanta mentira. En Cotidiano están funcionando 3 grupos en este momento de víctimas de abuso y de violaciones. Casos gravísimos hay. Mujeres que sufrieron situaciones gravísimas. De las 28, 5 pasaron por la justicia. 5. Más de una de ellas, varias, fueron violadas y abusadas por diferentes hombres en diferentes momentos de su vida. No estamos hablando solo de 28 abusadores. Hay más. Y solo 5 pasaron. Entonces, lo que tenemos es una falta de justicia y una impunidad atronadora. Repasame, por favor, Soledad, horario del encuentro y lugar. Es el jueves 22 a las 18 horas en la sede de Plemu, que es en la calle Guayabo, y no me acuerdo el número, Guayabo. La tengo por acá. Tener ahí. Es atrás de la Facultad de Derecho.
Sí, bueno, si no, ahora en la tanda lo busco y lo cuento para... Piero, Gaboto, Sí. ahí. Si no lo cuento... 1786. 1786. Guayabo 1786. Ahí está. Soledad, gracias por habernos acompañado. No, a ustedes. Hacemos una pausa y al regreso sí. Comentarios finales de los panelistas. Ya venimos. Para que no tengas que elegir.